Dios les bendiga. Vamos a tomar un tema importante que se llama la plenitud de Cristo y vamos a ir buscando a la luz de la palabra la bendición que el hombre puede obtener a través de alcanzar esa plenitud de Cristo que tiene que ver con el cuerpo del Señor Jesucristo, que es un cuerpo de élite que el Señor va a tener para supervisar el universo. Efesios 4:13 nos habla de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Vamos a ir indagando, buscando y conociendo toda esta palabra de plenitud, que en lo gramatical quiere decir llenura, algo que está saturado o lleno, y en lo espiritual vamos a ver que hay varias cosas que habla la Biblia de plenitud. Una de ellas, el Salmo 24:1, nos habla de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay otro texto que maneja el salmista que dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos creó. Y el punto de todo eso es que aquí maneja con claridad que la tierra y todo lo que le hinche, ahorita vamos a leer textos uno tras otro, que le pertenecen a Él, y nosotros somos parte de esa pertenencia del Señor, pero nuestra soberbia, nuestra altivez, todo lo que es parte de algo que entró en el Edén, cuando el hombre se rebeló de lo que Dios le dijo que no hiciera, y entró la maldad en él. Y una de las cosas más importantes es que el hombre se ha endurecido de su corazón, se ha enaltecido, ensoberbecido, etc. Y a través de eso no encuentra el camino de esta bendición tan grande que Dios ofrece, que nosotros tengamos esa plenitud del Señor. Colosenses 2:9 dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en Cristo. La última palabra del 2:8 dice Cristo, y dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad de manera corporal, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y también ahí mismo en el 1:16 de Colosenses nos habla que fue creado todo por Él y para Él, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Vamos a seguir viendo textos confirmando la plenitud del Señor en algunos aspectos, de que creó, dice que todo el universo fue hecho por Él y para Él. En Hebreos 1:2 nos dice: en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El 3, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bueno, vamos a ver muchas cosas con relación a esa plenitud que la pone a través de su cuerpo. Lo dice y lo vamos a leer. Esa plenitud del Señor dice que se la dio a su cuerpo. Vamos a irlo viendo. Para eso es importante que nosotros entendamos esta bendición de la plenitud corporal y de la plenitud de lo que al Señor le pertenece como herencia. Vamos a Éxodo 9:29. Vamos a ir viendo cómo la palabra nos va rectificando, nos va confirmando y afirmando lo que estamos hablando. Dice: y respondióle Moisés: en saliendo yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Bueno, los truenos, el granizo, todo lo que existe aquí en la tierra, le obedecen a Jehová,
porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Maneja la palabra de Deuteronomio 10:14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Todos tenemos una oportunidad de obtener la plenitud de Dios. Estamos de paso aquí y el hombre se conforma con lo de paso y busca lo pasajero y no pone su mirada en las cosas de arriba. Por eso no entiende el propósito de Dios sobre esa grandeza que ofrece al hombre, que es fuera de la naturaleza, de la razón, de la inteligencia del hombre. 1 Corintios 10, 26, 28. Aquí en ese texto que acabamos de leer dice que los cielos de los cielos, que son los segundos cielos, en el cual dice que no tiene confianza con ellos. Por eso él quiere tener un ejército para tener el reinado correcto de cada uno de los seres que tienen vida en los cielos de los cielos, porque hubo una rebeldía, una traición de un ángel creado perfecto en toda su concepción, dice Ezequiel 28, no lo ponga 14, 15 al 19. Él es el ángel que se reveló con relación a este punto importante, dice, de la plenitud de Dios, del Señor Jesucristo, porque del Señor es la tierra y lo que le hinche. Volvemos a ver que no solo la tierra es del Señor, y también todo lo que existe dentro de la tierra. Y nos dice el Salmo 8 que Dios puso, hablando de Jehová, puso al hombre por encima de todas las cosas, pero el hombre cayó y esa creación también cayó, aún los propios animales que tienen una corrupción espiritual caída, la mayoría de ellos. Entonces vamos a seguir viendo esos textos 26 al 28, por favor. Y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que os pone delante comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que le hinche. Aquí vuelve a hacer una nueva afirmación de que la tierra es del Señor y todo lo que le hinche, como testimonio doble, que es una verdad, decía el Señor. De cierto os digo, porque él hablaba con verdad. La sabiduría del hombre, Eclesiastés 7:19, dice que la sabiduría fortifica al sabio, más que 10 poderosos la ciudad en que fueron. Bueno, el número 10 es la totalidad de todos los poderosos del mundo. Y esa sabiduría que fortifica al sabio tiene que ver con que el ángel caído, que tiene una inteligencia mayor que la del hombre, no engañe al hombre a través de su tercera, hablando de la sabiduría que hay. Dios es una sabiduría de primer orden, y después vienen los ángeles creados que tienen una sabiduría de segundo orden, y después viene el hombre creado que tiene una sabiduría de tercer orden. Entonces es importante entonces que nosotros, con esa sabiduría de razonamiento que el hombre ha querido afinar a través de estudios, de cuestiones de razonamiento que nos maneja algunas ciencias, es importante que nosotros, como esa tercera sabiduría que tenemos, la pongamos a fortificar a través de una sabiduría más alta que la del ángel caído, porque el ángel caído anda viendo como león a quien devorar y anda engañando, dice la palabra 12:9 de Apocalipsis, que Satanás engaña a todo el mundo. Entonces, a través del miedo, el hombre en estos días ha estado siendo engañado de manera burda, porque le mete miedo y paraliza al hombre y no alcanza a entender
y buscar la sabiduría que viene del primer orden de lo alto para que no sea engañado. Volviendo a la cuestión importante de lo que es la plenitud del Señor, vamos a ver otros detalles importantes para que podamos ir a la parte culminante de ese mensaje, que tiene que ver con algo muy grande y que el hombre no lo cree porque necesita caminar para poderlo creer. Vamos a irlo viendo. Efesios 1, 18 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, hay una herencia que el hombre no conoce. Primero, el que podamos regresar aquí en la tierra a estar 1000 años con el Señor, nada más como referencia. Apocalipsis 24 y 26 habla de los 1000 años, que el hombre que entiende la bendición de las riquezas de esta gloria de los santos en el milenio, cuando el Señor va a estar aquí como Dios, gobernando la tierra con todo su poder, y le va a dar poder a los reyes para que tengan autoridad sobre las gentes. Ya hemos hablado de eso en otros temas. Esa parte, hermanos, dice que alumbra los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento que trae, dice la palabra, que habite Cristo en vuestros corazones, dice, para que empiece uno a entender esas riquezas. ¿Cómo puede habitar Cristo en nuestros corazones, que es un corazón engañoso y perverso? A través de la palabra de verdad. Dice en el 8:32 de Juan, que la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El santo que conoce esta verdad va a ser libre de las garras del enemigo. Colosenses 1, 12 y 13 dice que dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Esta verdad de los santos, las riquezas que nos esperan, primero aquí en la tierra y después en los cielos, para los administradores, y que libra a esos administradores de la potestad de las tinieblas y son trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso dice, y vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos la marca, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, es la bendición de volver a vivir aquí en la tierra con ya no maldición adámica, con un cuerpo que no va a tener dolor, no va a tener la oxigenación. Hay una parte que vamos perdiendo en nuestras células, se van deteriorando por falta de una oxigenación que trae una orden de parte de Dios en nuestras células, y se va envejeciendo uno y llega uno al tiempo de ir a presentarse delante de Dios, morir y estar en su presencia después. Es importante entonces que nosotros vayamos en pos de esa plenitud. Vamos a ir viendo conforme esta plenitud que nos habla la Biblia, de Efesios el 23, hermano, 18, 19, y ahorita vamos a Apocalipsis. Dice, y a cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por operación de su potencia, la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. El problema del hombre es creer en la resurrección. Ese es el problema grave del hombre. Y más la resurrección terrenal, que tiene que ver con la vida eterna y con la inmortalidad. Vamos a ver, a la luz de la Biblia, dos textos, los que buscamos la inmortalidad, tiene que ver con la plenitud de Dios. Dice que sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en ese siglo, mas aún en el venidero, el 22, ¿verdad? Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio la por cabeza sobre todas las cosas,
sobre todas las cosas a la iglesia. La plenitud que Él tiene la sometió, dice aquí, está puesta bajo sus pies y la puso a la iglesia. Y el 23, la cual es su cuerpo, el cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo, la plenitud del Señor a través de pertenecer al cuerpo de Jesucristo. En Apocalipsis 21:7 dice que el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta posesión de todas las cosas que habla Daniel 7:27 dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, los cielos de los cielos, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los hijos de Dios, a los, como dice el texto que acabamos de leer, poseerán todas las cosas, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Esa es la plenitud que Dios va a dar al cuerpo de Jesucristo, para que tengamos esa plenitud de supervisar todo el universo. Filipenses 2:9 dice que, empezando por el sentir, que dice, no lo ponga nada más, el 2:5 dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y empieza a decir que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él era Dios desde el principio, así lo dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y vimos aquel verbo hecho carne, dice, etcétera, etcétera. Dice que a través de su redención para esta creación, dice que Dios lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. 10, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Bueno, la plenitud del Señor es cabeza de su iglesia, a la cual es la plenitud de todo lo que hinche su herencia que maneja la palabra. Dice que si somos herederos, hablando de Romanos 8:17, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. También hay una premisa importante: empero padecemos juntamente con Él. Sí, empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 17:22, ¿cuál es la gloria? Yo la gloria que me dices les he dado, la gloria que tiene el Señor, que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Vamos a gobernar el mundo porque Él nos los va a dar para gobernación. Una cosa, dice, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. La gloria que me dice, la gloria, el poder, en el 3:21 de Filipenses, nos habla de esa gloria, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, nuestra carne, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Esa bendición de ser semejantes al cuerpo de su gloria. Tenemos entrada por ella, dice en el Romanos 5:2, por la fe a la gloria de Dios, por la cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, la plenitud del que hinche todas las cosas en todo y que lo pone bajo nuestros pies, es lo que dice la palabra. Vamos a Apocalipsis 19:16. Hablando del Señor, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando de la plenitud del Señor, Él, cuando se encontró con Josué y le preguntó a Josué: ¿quién eres? Y dijo: príncipe del ejército de Jehová. Pero aquí, ya después de haber hecho la redención, dice Apocalipsis, ya después de haber muerto, resucitado, ser glorificado, dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es príncipe, es Rey de Reyes, es Padre, hablando Padre eterno, dice Isaías. Ya no es hijo, sino que adquirió a través de vencer, como dice
la palabra en el 3:21 de Apocalipsis: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora es Padre y se sienta en los tronos de los ancianos que son padres, y Él es el segundo de todos. Y hay un juez de jueces, anciano de ancianos, que es el mayor que Él, que dice: mi Padre mayor que yo es el Padre que conocemos bíblicamente. Es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, hermanos, de lo que los planes de Dios son para el hombre, y que el hombre lo desprecia por algo pasajero, por un puesto de 3 o de 6 años en los gobiernos. Pero aún así, al final de cuentas, es pasajero. Dice la Biblia como 80 años promedio en la vida del hombre, y después damos cuentas de lo que hicimos. Y si nosotros no agarramos esa oportunidad a través de nuestra inteligencia humana para ir en pos de esa inteligencia que el Señor nos quiere dar para gobernar los cielos, dice Efesios 3:10, nos habla de la multiforme sabiduría de Dios, dice, hablando de ese grupo especial que va a obtener la inteligencia de primer orden, que es divina. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Es la iglesia la que va a tener la potestad de esta sabiduría de primer orden, por encima de los que van a ser glorificados en el alma. Por eso es importante que nosotros vayamos por la plenitud de Dios. Es el darle todo al Señor, y ese todo tiene que ser completo. Hay unos que aborrecen la lista que tiene el Señor ahí, dice que no aborreciera el padre, madre, mujer, aborrecen, pero no mueren a esta vida. Los que mueren a esta vida y se dedican, como el apóstol Pablo dice: yo morí, dice, en 2 ocasiones en el capítulo en Romanos, ahí maneja él, que él murió. ¿Murió a qué? A su yo, para que podamos obtener la bendición de que el Señor nos libere, como dice el 8:36, dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Satanás nos quiere esclavizar, pero hay uno que dice: conoce la verdad, dice en el 8:32 que leímos, la verdad los libertará. A los santos, el conocer la verdad que habla la palabra, dice: santifícalos en tu palabra es verdad. La santificación viene a través de la palabra de verdad, de los misterios, de la palabra limpia, que no tiene adulteración, en el sentido gramatical, y que dice otras cosas que no son la verdad. Y muchos se van con esas partes mentira que Satanás avienta a través de entrar en ese tipo de engaño. Salmo 84:7, irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. Tenemos que ir creciendo en la fortaleza espiritual, como dice el apóstol, vistándonos de las armas de luz. Entonces tenemos que tener armas armas de luz, ángeles de Jehová o ángeles creados de Jehová, para poder pelear la guerra que viene, hermanos, que no es algo tan sencillo. Maneja que él viene con todo su enojo, su ira y toda su potencia, el diablo, para tratar de destruir al creyente que no quiere morir por el Señor. Todos vamos a tener que estar en el camino de vida o camino de muerte. Tenemos que ir conociendo el caminar en el sentido espiritual, porque no podemos de golpe y porrazo manejar algo tan grande en cuestiones de intelectualidad, en cuestiones de lo que nos pide el Señor, porque no tenemos la capacidad, porque aún somos niños y no pensamos de manera madura. Tenemos que crecer en el sentido espiritual. Romanos 1:16, el apóstol dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también a nosotros los gentiles, al griego. Entonces, el Evangelio no nos debe de avergonzar. La mayoría de los cristianos se avergüenzan de predicar el Evangelio a cualquier persona. Siempre hay oportunidad de saber cómo entrar y compartir y hacer que tengan el interés de escuchar, porque para eso está la sabiduría que viene de lo alto. Dice que en el 2:10 de Primera de Corintios habla de el Espíritu de Dios, nos lo reveló a nosotros dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Si no vamos en pos del Espíritu del Padre, no tendremos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es completo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la bendición más grande viene a través de la revelación o del conocimiento espiritual que da el Padre. En el 1:17, no lo ponga, de Efesios, dice, habla de la sabiduría y del Espíritu que viene del Padre. Y aquí nos dice que todo lo escudriña. Entonces nos da inteligencia para entrar a dar lo que necesita la persona, porque de una u otra manera todos los hombres y mujeres estamos necesitados de Dios, porque Dios puso en nosotros, dentro de nuestra alma, algo que es no razonable, pero que el alma tiene esa necesidad de salvarse, porque tiene esa parte que Dios le puso, de no ir, de no estar en un castigo eterno, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el corazón de Dios. Y aquí el apóstol dice que no se avergüenza del Evangelio porque es potencia de Dios. Según de Timoteo 1:10 y 12, hablando el apóstol con Timoteo, dice, mas ahora es manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿A quiénes quitó la muerte? Vamos a verlo. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor, al venir a rescatarnos, trajo la luz de la vida y la inmortalidad. La luz de la vida al santo y la inmortalidad al perfecto. Es importante entenderlo, hermanos, porque algunos se conforman con estar escritos en el libro de la vida y no escritos en el libro de los reyes, que son los que van a estar en el cuerpo de Jesucristo, en la plenitud, y van a estar en la inmortalidad, y tendrán la bendición de salir en todo el universo a los segundos cielos, que es muy grande, para, como dice Daniel, dice que todos los señoríos les servirán y le obedecerán a aquellos que tengan esa bendición, el cual dice les va a quitar la muerte. ¿Cómo? Dice que a través de esa naturaleza divina, que es inmortal. Maneja la Biblia la inmortalidad. Dios es amor y quiere decir, Dios no muere, es lo que quiere decir. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es inmortal, porque Dios es amor. Y en ese amor estaremos aquellos que habremos hecho la decisión de un todo, de morir a esta vida, no tener aborrecimiento a esta vida. Es diferente. El santo aborrece esta vida, pero no muere a esta vida, y no tiene más que la bendición de esta luz de la vida, estar inscritos en el libro de la vida, pero van a estar, dice que no confía en ellos, van a estar cuidados por aquellos que alcancemos la inmortalidad. Vamos a cuidarlos porque no se rebelen, porque ya hubo una rebelión de ángeles creados perfectos, dice en el 28:15 de Ezequiel, en donde Satanás fue creado perfecto y se rebeló. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad, etc. Ese es por la cual Dios no les va a dar inmortalidad a los santos, porque no alcanzaron a morir a esta vida, que viene siendo un tránsito en el cual todos tenemos que volver al polvo y después dar cuentas de lo que nosotros hicimos, un pacto con el Señor,
ya sea un pacto de salvación, un pacto de santificación, un pacto de perfección, esa plenitud que viene a través del Señor. Vamos al 12. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé quién he querido y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito que es nuestros huesos, que habla la Biblia, que todos los grandes hombres de la fe daban órdenes para guardar sus huesos. Él es poderoso para guardar nuestros huesos. Por eso es importante que si queremos esa plenitud, que es algo demasiado grande, tenemos que entender que debemos estar dispuestos a lo que el Señor nos pida. Pero para eso tenemos que entender, caminar y optar por el mejor premio. Dentro de poco vamos a tener que dar la vida por el Señor y vamos a tener que darlo todo, lo que no quisimos darlo de manera personal. Pero bueno, la incredulidad del hombre. En el 2.7 de Romanos habla de los que buscamos honra, gloria e inmortalidad, dice. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Para los santos la vida eterna y la inmortalidad para los perfectos. Vende lo que tienes si quieres ser perfecto y dalo. Entonces, lo importante, hermanos, es que busquen esa inmortalidad que es la plenitud del Señor. Esa plenitud que hinche todas las cosas y esa libertad completa, no una libertad que maneja la verdad, en la cual los santos estarán en el reino y no podrán salir del reino de los cielos. Algo muy hermoso, pero estarán en arresto domiciliario los santos por no hacer otra rebelión como la hubo hace muchos años en los cielos antes de que fuésemos hechos. Entonces Dios tiene ya algo bien definido para que nosotros nos va a dar lo que nosotros le demos. Le damos todo, nos da todo. Si le damos lo que nos maneja la santidad, bueno, vamos a tener la bendición de estar con Él, pero con una gloria que se van a tener que portar bien en cada eternidad. Así lo dice Primera Crónicas 32, 16. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. En la primera eternidad es una promesa para el santo y después se la tienen que ganar con una buena actitud o obediencia para ir de eternidad en eternidad para los santos. Porque Jehová desconfía de sus santos, dice el 15:15 de Job, para que tengan el concepto completo. Y aquí que en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, a los que el cuerpo de Jesucristo va a andar gobernando, ese cuerpo élite de plenitud que nos maneja los textos que leímos, y los santos en sus santos no confían. Por eso en la primera eternidad va a ser la bendición que van a tener, y a la segunda se la tienen que ganar, la tercera, los largos días que habla el salmista David en el 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largas eternidades, por largos días. Forever, forever. Bueno, inmortal por siempre, hablando de los que tengan esa inmortalidad, esa plenitud que busquen, que tienen que morir a esa vida, hablando de el yo, y tienen, no físicamente, estamos hablando de nuestra alma, ponerla a la voluntad de Dios, que es lo más difícil que el hombre puede hacer, morir al alma. El yo almático, ponerlo en el orden que dice la palabra, en la voluntad de Dios, voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Padre como el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, para que tengamos la bendición eterna de inmortalidad, esa que hinche la plenitud del Señor, que es Dios, y que, hablando de su naturaleza, es inmortal, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe y es dueño de todo también.
como dice la palabra. Entonces, eso es lo que nos ofrece el Señor, lo puso bajo sus pies. Efesios 1:23, vamos a terminar con ese texto. Dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólas por cabeza. Cristo es cabeza de nosotros, sobre todas las cosas a la iglesia. Todo lo creado va a estar sobre nuestra autoridad, así lo maneja Daniel 7:27, que pudimos leer. Y el 23, hermano, con eso terminamos el tema, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Nosotros, el cuerpo de Cristo, que va a tener la plenitud del Señor en su cuerpo corporal, en su potestad como Dios, y la gloria que me dice les he dado, y que además que hinche todas las cosas del universo, son suyas, y la herencia del Señor nos las ofrece como parte de una bendición muy grande, que el hombre no quiere, porque no entiende, porque no lo cree, que es lo más importante, no cree eso porque no camina, y no palpa, y no toca. Entonces, muchos se dan la vuelta, lo escuchan y no lo creen. Esta bendición que habla de inmortalidad, me han preguntado, ¿usted cree en la inmortalidad? Por supuesto, lo dice la Biblia. Si quiere, puede mocharle ahí al texto donde dice, los que buscamos honra, gloria e inmortalidad. Póngale una tacha con plumón negro, así que no se vea nada de eso. O cuando dice el apóstol Pablo que el Señor sacó a la luz la inmortalidad, porque a través del camino que Él nos dejó, de llenarnos de la plenitud de Dios, de los 7 espíritus de Dios, para que podamos tener la plenitud del Señor y poder gozar de esa bendición tan grande de ser divinos, de ser nuevas criaturas, tenemos que ir absorbiendo la llenura del Señor, la plenitud del Señor. Hay que buscarlo para que podamos oír la voz del Señor diciendo qué quiere de nosotros para obtener la plenitud de Dios. Un saludo para ustedes y para todos los creyentes que nos escuchan en todo el mundo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.